Ahí sí. Para que salga en YouTube. ¿Cuántos vieron? Lo repito. ¿Cuántos vieron Karate Kid? Hagámoslo por amor al que ustedes saben. Ya. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hay una parte en Karate Kid, la película, la de Jackie Chan, el hijo de Will Smith, que llega este chico, ¿cierto? Llega este chico a que con todo el deseo y el ímpetu de que Jackie Chan le enseñe karate. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? ¿No? Y Jackie Chan hace una cuestión fenomenal, que le dice, bueno, ¿quieres comer? Primero como que no quería, le dice que no, como que no lo pesca, ya después, si no me equivoco, la segunda vez, llega y esa parte, el primer entrenamiento que va a suceder, y en realidad no le dice nada, no le dice que es un entrenamiento, le va a decir, sácate la chaqueta, tírala al suelo, cuelga la chaqueta, vuelve a ponértela. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? Y luego lo vuelve a repetir, ¿no? Tira la chaqueta, levanta la chaqueta, cuelga la chaqueta y ponte la chaqueta. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese momento lo que le estaba enseñando Jackie Chan, es que no la veo hace tiempo, la voy a tener que volver a ver. Lo que le estaba enseñando era perseverancia. Le estaba enseñando no técnicas para pelear, sino que lo que le estaba enseñando en el fondo era generar un hábito. Era generar un hábito. Will Smith, el Will Smith chico, porque no sé cómo se llama, no estaba entendiendo nada. No estaba entendiendo nada y él estaba diciendo, ¿por qué tengo que sacarme la chaqueta, botarla, colgarla, volvérmela a poner? Esto no sirve de nada, mejor me hubiera quedado en la casa viendo Netflix y cualquier otra película que no fuese Karate Kid, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el carácter el día de hoy. Hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo. Tuve la oportunidad de compartirlo en una iglesia amiga, esta palabra, y vamos a hablar sobre el carácter. Antes que lleguen los dones, iglesia, necesitamos tener el carácter de Cristo desarrollado en nuestras vidas. Antes que lleguen los milagros para los que buscan los milagros, necesitamos desarrollar el carácter de Cristo. No hay nada más peligroso, escúchenme bien esto, hermanos, no hay nada más peligroso que una iglesia con dones, pero sin carácter, con falta de carácter. No hay nada más peligroso, y esto me lo decía el Señor a mi corazón, y se los quiero compartir a ustedes, porque ese soy el primero en recibirlo. No hay nada más peligroso que una iglesia con dones, pero con falta de carácter. Eso es peligrosísimo, a tal punto que los dones pueden ser incluso un arma de doble filo. Incluso un arma de doble filo. Vamos a seguir desarrollando ese tema, pero quiero contarles una historia. Aparte de esta sí que me la hace un poco mejor. Carlos y Martín son dos buenos amigos. Y un día conversaban en la calle. Eran contemporáneos de la misma edad. Jovencito, como mi edad, más o menos. ¿Ya? Jovencito, unos lolos. ¿Ya? Y de repente llega la policía en un auto, se baja y les pide el carnet. ¿Cómo se llama eso? Control de identidad, muy bien. Y les pide y hace control de identidad. Carlos reacciona súper bien. Carlos saca su billetera, le entrega su carnet de identidad y él comprende que lo que está haciendo la policía es parte de su labor. ¿Cuántos entienden que también es así eso? Y luego le toca a Martín. Y Martín reacciona a la defensiva. Y Martín dice, ¿por qué me venía a pedir el carnet de identidad? ¿Crees que soy un ladrón, un delincuente? Y se siente ofendido porque le hacen un control de identidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o han visto esta situación, pero
La pregunta que se me viene al instante es, ¿por qué dos personas, dos hombres, que tienen una amistad, que son relativamente parecidos, ¿no?, reaccionan de diferente manera? Reaccionan de diferente manera. ¿Por qué dos amigos hombres de una edad parecida reaccionan de distinta manera? Y aquí nosotros podemos hablar un montón de cosas y decir, no, pero es que ¿cómo sabéis si Martín tuvo un mal día? ¿Cómo sabéis si le tocó visitar a la suegra? Por ejemplo, ya eso te cambia. Hoy día. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben si lo despidieron del trabajo? ¿Cómo saben si lo despidieron del trabajo? Pueden haber muchas variables. Pueden haber, la verdad de las cosas es que pueden haber muchas más variables. Pero imaginémonos que esta es la reacción que generalmente se da tanto en Carlos como en Martín. Hagamos. ¿Por qué dos amigos hombres de una edad parecida reaccionan de manera distinta? ¿No? Y aquí vamos a apuntar a algo muy, muy, muy importante, que es el carácter. El carácter es la respuesta a nosotros, a la actitud que nosotros tomamos frente a todas las situaciones que enfrentamos. Y busqué qué es el carácter. Y lo googleé y me salió la guía. No es que ahora ya no ocupamos la RAE, sino que ahora la guía te manda al tiro. Antes de ingresar a la RAE ya te deja como una idea acerca de un concepto, ¿no? Y dice, según la guía, que el carácter es el conjunto de rasgos, cualidades y patrones de comportamiento que se adquieren y moldean a través de la experiencia, la educación y tu entorno social. El carácter es una cuestión que se va alimentando, que se va desarrollando, que se va generando y que se va forjando el resto de tu vida. Incluso a la edad más anciana sigues desarrollando y forjando el carácter. Entonces, acá hay una cuestión importante y creo que es muy válido, es muy pertinente diferenciar qué es el carácter del temperamento, porque una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento, son dos cosas distintas, ¿no? Fíjense lo que es el temperamento. Y también lo busqué y lo googleé. Y dice, el temperamento es la base biológica. Fíjense, es la base biológica e innata de la personalidad que determina cómo una persona reacciona emocionalmente y se comporta ante su entorno desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer algunas diferencias entre el carácter y el temperamento, porque son dos cosas distintas. Una de ellas es que con el temperamento se nace. El carácter se desarrolla. Eso es muy, 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 muy importante. ¿Ya? Entonces tiene que ver algo biológicamente adquirido, ¿no? Es algo que a ti no te preguntaron. A ti no te preguntaron, un tipo de temperamento. No, a mí no me preguntaron nada. El Señor. Aquí podemos decir que Dios me hizo así, pero en el caso del temperamento. No en el caso del carácter. Entonces, fíjense que hay algo muy interesante, porque la mayoría de las veces que nosotros escuchamos, bueno, pero es que yo soy así. ¿Cuánto le hemos dicho? No levanten la mano, mejor. ¿Cuánto le hemos dicho? Bueno, es que yo soy así, ¿no? Y fíjense que cuando nosotros decimos esa frase, muchas veces creemos que nosotros nacimos así. Pero no nos estamos refiriendo entonces a nuestro carácter y nos estamos excusando ante una situación en la cual reaccionamos mal generalmente. Y nos estamos defendiendo ante una situación que nosotros sabemos que hicimos mal, que tomamos una mala decisión, que reaccionamos mal, que le gritamos a alguien, que le dijimos algo mal a alguien, de mala manera, ¿no? Tal vez no de la mejor forma. Entonces, hay una diferencia entre el temperamento y el carácter. Y quiero hablar un poquito del temperamento,
para poder diferenciarlo aún más del carácter. Yo sé que vamos a hablar del carácter, ¿no? Pero es importante hablar del temperamento para que nosotros, yo creo que uno descansa también cuando se va conociendo un poco. ¿Se han dado cuenta que cuando uno va conociendo su temperamento, va desarrollando el carácter y le va poniendo nombre a ciertas circunstancias que está viviendo, creo que el Señor te da paz? Me encanta cuando Jesús está en el Getsemaní, se acerca a los discípulos y le dice, ¿saben qué? Estoy triste hasta la muerte. Estoy tan triste hasta la muerte, le dice el Señor a los discípulos. El Señor, aún pasándola mal, la tenía clara. Le puso nombre y apellido a lo que Él estaba viviendo. Entonces creo que esto es muy importante, ¿no? Y fíjense que Hipócrates, filósofo griego, y posteriormente un médico romano llamado Galeno, van a desarrollar estas 4 ideas acerca de los tipos de temperamento. Yo no sé si algunos lo han escuchado, pero ahora nosotros lo vamos a hacer mucho más bonito, porque a cada temperamento lo vamos a asociar con un discípulo de Jesús. ¿Les parece? No sé si tienen la imagen, Martín. Despedida. No, ven. No, porque está en el WhatsApp de ella. No importa. Ah, ¿está ahí? Ah, ya. Ya. Y el primero de ellos, bueno, si quieren investigar más, Hipócrates y Galeno son los que van a desarrollar esta idea, los dos médicos. Hipócrates, el padre de... No vamos a hablar de historia, porque a mí me vibra la guata cuando hablamos de historia, pero yo sé que hay unos que como que empiezan a... Hipócrates, imagínate, siglo IV. ¿No? ¿Ahí está? Ah, ya, me avisan. ¿Ya? Pero Hipócrates es llamado el padre de la medicina, ¿no? Más o menos en el siglo IV antes de Cristo. En el siglo II después de Cristo, Galeno vuelve a desarrollar esta idea y va a proponer los 4 temperamentos. Uno de ellos es el sanguíneo. Ustedes inmediatamente, y esto es como de manera casi impulsiva, van a descubrir y van a decir, no, este no soy yo no soy tanto, no soy tan así, sí, yo soy así, y unos van a decir la típica, yo tengo los 4, ¿no? Entonces vamos a ir por el primero, el sanguíneo. El sanguíneo. Uno de los temperamentos es ser un temperamento sanguíneo. ¿Ya? Las personas sanguíneas son personas cálidas, son personas optimistas, son personas generalmente muy entretenidas, ¿ya? Son personas entusiastas, son personas cálidas, son personas de piel, de estas que abrazan, de estas que les gusta tocar. Son personas generalmente en perfil de un líder natural. Generalmente se da de que es una persona que se acerca a las otras, que le gusta. De hecho, a lo que apunta el sanguíneo es a las relaciones. A las relaciones interpersonales. Están orientados innatamente a la búsqueda de las relaciones. Pero también, fíjense aquí, son personas altamente impulsivas. Son testarudos. ¿Han escuchado eso? ¿Le han dicho a una persona, oye, que soy porfiado? Soy porfiado. ¿No? Esas personas son sanguíneas, impulsivos, testarudos, y esto puede ser algo malo, pero también bueno, no miden los riesgos. Generalmente no suelen medir los riesgos. Esta es una persona sanguínea. ¿Saben de qué discípulo estoy hablando, cierto? De Pedro, efectivamente. Pedro era una persona impulsiva, no medía los riesgos, o si no, ¿por qué fue el primero en bajarse de la barca y caminar? Y claro, nosotros decimos, lo otro, el colérico, todos los que vienen después le dicen, mira, le faltó fe, pero fue el único que se bajó de la barca, ¿no? Fue el único que se bajó. Entonces, yo banco a Pedro en eso,
¿no? Porque fue el único en bajarse de la barca, ¿no? Entonces Pedro era optimista, era sociable, era entusiasta, le importaban mucho las relaciones interpersonales, estaban orientados a la búsqueda de una relación, a la búsqueda de la felicidad. Generalmente los sanguíneos apuntan a la felicidad como un bien mayor, ¿no? Y el ejemplo de Pedro es espectacular. Por ejemplo, cuando Pedro negó al Señor, ¿cierto? Por ejemplo, cuando le cortó la oreja, acuérdense, a Malco, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué andaba haciendo con una cuchilla o una espada ya en casi los 3 años de ministerio del Señor? ¿No? ¿Cierto? ¿Qué andaba haciendo Pedro con una cuchilla? ¿No? Pero también fue el primero en bajarse de la barca. También fue el primero en contestar bien cuando el Señor le preguntó: ¿quién creen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el primero. Y yo siempre me pongo en esta película. Yo creo que algunas personas sabían, pero tal vez no lo dijeron. Algunos discípulos tal vez querían contestar lo mismo. No sé si le ha pasado, pero como que lo digo, no lo digo, no, pero es que voy a quedar como asopado. Y viene y lo dice otro. Y tú decís: yo sabía. Y nunca lo dije, ¿no? Bueno, ese que responde, aunque sea una pavada, pero a veces le achunta, ese es Pedro, ese es sanguíneo. Vayan identificándose, ¿no? Vayan identificándose. El colérico. Fíjense, el colérico también es un líder natural. El colérico es enérgico, es una persona que toma las decisiones ya. Ya, tiene esa capacidad de decir sí o no. Hagamos esto o hagamos esta cosa. Decidido. No se rinden ante nada. Fuertes. Generalmente los coléricos son personas perseverantes. Y no están orientados a las relaciones ni a los objetivos, pero sí están orientadas a las metas, a terminar la meta. A que si yo inicié algo, lo voy a terminar. ¿Ya? Si yo voy a la iglesia el sábado, voy a la iglesia el sábado. ¿No? El colérico así, el colérico voy a la iglesia el sábado y lo pueden atropellar, pero llega sin una pata a la iglesia. El colérico es así, es decidido, enfático, ¿no? Y el sanguíneo es más emocional, ¿viste? Tuvo un drama, ¿viste? Puede que nos invente un chamullo. No, se murió mi abuelita, pastor. No puedo ir. ¿No? El sanguíneo es más chamullero, el colérico es más de frente voy, no, cueste lo que cueste, esté lloviendo, voy. ¿No? Pero también son personas que les cuesta empatizar mucho. Generalmente no empatizan mucho con las demás personas. Y por algo se llaman coléricos, porque son intolerantes. Son personas intolerantes. Son personas que yo soy de los blancos, usted es de los negros, yo me junto con los blancos, permiso. ¿Saben quién es así en la Escritura? Y aquí cuesta un poquito más agarrarle, ¿no? ¿Se imaginan quién puede ser? Una persona decidida, una persona que lo que comenzó lo termina. Pablo de Tarso. Fíjense, cuando Pablo terminó su viaje misionero, no me acuerdo si era el primer viaje misionero o el segundo, no recuerdo bien, Pablo tiene una pequeña discusión con Bernabé, pero una discusión, era colérico, no empatizaba mucho con Bernabé, pero lo amaba, porque era Pablo, era hijo del Señor, ¿no? Lo amaba. Pero le dijo: tú te quieres ir con Juan Marcos, ¿cierto? Listo, hasta aquí nomás llegamos. Y ahí Pablo comienza su otro viaje misionero, ¿no? Decidido. ¿Tú te vas a juntar con Juan? No, yo no voy con Juan Marcos porque Juan Marcos nos dejó botados en Panfilia. Y yo no me junto con los mediocres. Una cosa así, ¿no? O sea, pero en el Señor, más simpático, ¿no? Pero los coléricos no suelen ser muy simpáticos. Los coléricos no suelen ser muy simpáticos. Son líderes natos, pero el más simpático es el sanguíneo.
¿Ya? Entonces, Pablo es colérico. Pablo dice, bueno, tú nos dejaste votados en Panfilia, entonces yo con Marcos no voy. ¿Mm? Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, no recomendándolos, exigiéndoles. Un colérico te exige. Un colérico dice, como Pablo dice, ustedes están haciendo las cosas no mal, pero eso mismo. No la están haciendo mal, la están haciendo horrible, Corintios. O sea, ustedes, los ricos se comen allá, los pobres comen allá, en la misma iglesia. Ustedes están haciendo todo mal. De hecho, Pablo se atreve a hablar de las ofrendas en Corinto, ¿no? Le dice en el fondo, como yo soy padre espirituales de ustedes, yo puedo también, como un dueño de la viña que planta una viña, yo puedo comer de la viña. Le dice, así que no me anden pelando más que vivo de la ofrenda. Una persona decidida, una persona que entendía que era qué es lo que era la ofrenda, ¿no? Bueno, ¿se van identificando con alguien? Bueno, vamos aquí. Melancólico. Ya tenemos sanguíneo, ya tenemos colérico, ya tenemos melancólico. Una persona profunda, una persona altamente reflexiva, una persona creativa, ligada a las artes, ¿ya? Es muy sensible con el tema de la música, de las artes, es una persona profunda, es una persona que se acuesta y piensa las cosas, y cómo hubiese sido si él me hubiera dicho que sí, ¿no? ¿O qué me hubiera pasado? ¿Qué me hubiese pasado si hubiera seguido con él? ¿No? Y se pasa. El rollo en HD es de los melancólicos, los que se pasan el rollo, ¿no? Suelen ser personas leales, creativas y fíjense, orientados a la verdad. Orientados a buscar la verdad. Fíjense. Los sanguíneos orientados a buscar las relaciones, la felicidad. Los coléricos orientados a cumplir las metas. Los melancólicos orientados a buscar la verdad. ¿Saben de quién estoy hablando? Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Fíjense que Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante no es solamente un evangelio, sino que es una poesía. Nosotros nos encontramos una poesía dentro del evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estamos hablando del discípulo Juan, una persona con una capacidad de escribir así a Cristo, de describir de una manera espectacular a la persona de Jesucristo, su Señor. Una persona melancólica, artista. Fíjense que él dice, yo soy el discípulo amado, pero lo dice él mismo. Es como que yo diga, yo soy el favorito de mi mamá, pero se lo digo yo. O sea, si lo dice mi hermano, ya soy el favorito. Y ya lo han dicho mi hermano. Pero es como, Juan es capaz de decir, y como que a veces no se entiende, ¿no? Yo soy el discípulo amado. Pero Juan, si todos somos amados por Dios, no solamente tú, no seas caprichoso. No seas caprichoso, ¿no? No seas nena, le diríamos algunos, medio latino más, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, cuando Juan escribe una obra maravillosa en el capítulo 1, va a ser para defender la deidad del Señor. Defiende la deidad de Cristo, pero a través de una poesía, a través de un poema, a través de una manera espectacular. Nadie describe al Señor como lo describe Juan. Si tú quieres conocer a la persona de Cristo, léete Juan.
Porque quien describe mejor a la persona de Jesucristo es Juan. Entonces, así son los melancólicos, pero son personas melancólicas, son personas que suelen repensar mucho las ideas, lo que le dicen, las cosas, y fíjense que lo puse como un aspecto negativo, son personas perfeccionistas. ¿Y por qué lo pongo como una cuestión negativa? Porque generalmente nosotros asociamos el perfeccionismo como algo positivo, pero en realidad lo que hace el perfeccionismo es minimizar tus logros y maximizar tus errores. El perfeccionismo no es algo positivo. El perfeccionismo no es algo bíblico. El progreso es algo bíblico. La excelencia es algo bíblico. Pero el perfeccionismo no es eso. El perfeccionismo maximiza tus errores y minimiza tus logros. Entonces, muchas veces estas personas suelen frustrarse por ser tan perfeccionistas. Fíjense Juan como le escribe en Primera de Juan. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a quien es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, que son fuertes. ¿No les parece raro? No sé, a mí me gusta hacerle pregunta a la Biblia. ¿Los jóvenes fuertes? ¿Qué tipo de jóvenes le está escribiendo Juan, hermano? ¿Qué tipo de jóvenes? Le escribo a ustedes, jóvenes, que son fuertes y que han vencido al maligno. Le escribo a ustedes, jóvenes, que son fuertes y han vencido al maligno. Fíjense, le escribo a ustedes, hijitos míos. Miren el término con que Juan va a emplear esta delicadeza, ¿no? Entonces, son personas generalmente muy románticas a la hora de percibir la realidad y de tratar también, ¿no? Bueno, flemático, el último. Flemático. Personas tranquilas, pacíficas, evitan conflictos, ¿no? No son tan relacionales, pero sí son racionales. Son racionales, pero no son tan relacionales. De hecho, son poco relacionales, por eso evitan el conflicto. Son estructuradas, son diplomáticos, son confiables, son pacientes y son orientadas ya no a la verdad, sino que al equilibrio. Al equilibrio, la búsqueda del equilibrio. Pero también, fíjense, les cuesta salir de su zona de comodidad. No salen, les cuesta un montón salir del lugar, de su zona de confort. Y otro problema que tienen es que no enfrentan los problemas. Los flemáticos no enfrentan los problemas. Y este es Mateo. Y aquí nos encontramos con Mateo. Y Mateo fue cobrador de impuestos porque era una persona diplomática, porque era una persona organizada, porque era una persona estructurada. De otra forma, el Imperio Romano no le iba a dar una tarea tan importante a un judío. Acuérdense que eran judíos, muchos de ellos. Y por eso la serie de Chosen especula sobre la relación de Pedro y de Mateo. Porque los sanguíneos con los flemáticos a veces, ¿no? A veces no se entienden, ¿no? Aparte de todo el contexto histórico que tiene, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense que, no sé si ustedes se descubrieron con alguien. No sé si se descubrieron con alguien. Generalmente suelen sobresalir dos temperamentos por sobre otros, ¿no? No es que usted dice, bueno, los tengo todos, pero generalmente sobresalen en mayor magnitud dos temperamentos. Yo, por ejemplo, soy melancólico sanguíneo. Yo soy melancólico sanguíneo, por ejemplo. Y hay que descubrir también si eres melancólico sanguíneo en el caso mío o sanguíneo melancólico. Porque aún así hay uno que es más preponderante que otro. Yo soy melancólico sanguíneo, ¿no?
Y hay cosas que son rarísimas, hermano, pero usted lo puede tener. Y fíjense, líbrense de esto, no son bipolares, porque hay personas que son, aunque ustedes no lo crean, hay personas que son sanguíneas flemáticas. Generalmente las personas sanguíneas flemáticas le dicen, no, es que tú eres bipolar. Pasa. No suele pasar tanto, pero pasa. Hay personas que son sanguíneas y al mismo tiempo, ¿no? Flemáticas, ¿no? Entonces, entendemos que los temperamentos vienen adquiridos, que los temperamentos son parte de... Fíjense que a lo largo de toda la historia y la narrativa bíblica de Pedro, Pedro nunca dejó de ser Pedro. Fíjense qué interesante, y ahí nos damos cuenta del temperamento. Pedro nunca dejó de ser Pedro, incluso a la hora de la muerte. Esto es extra bíblico, pero se cree que cuando matan a Pedro, Pedro dice, ¡alto ahí! Si me vas a matar, al revés, porque yo no merezco morir como mi Señor. Y es por eso que Pedro muere crucificado al revés. Porque aún así el temperamento a la hora de su muerte se sale. ¿Se fijan? Pedro nunca dejó de ser Pedro. Pedro nunca dejó de ser sanguíneo. Pero aquí hay algo clave, hermano, y a esto quiero apuntar. Pero cuando desarrollamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, el carácter está por sobre el temperamento. El carácter está por sobre el temperamento. El carácter domina al temperamento. El carácter domina al temperamento. Digámoslo de otra forma. Tu temperamento pasa por un proceso de santificación. Tu temperamento pasa por un tiempo y por un periodo de santificación. El fruto evidente del Espíritu Santo se empieza a desarrollar en tu carácter. Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas ni la ley. ¿Le ha pasado a los sanguíneos que han querido pegarle a alguien? Y te lo imaginas. Yo me he imaginado hacerle que yo había lucha libre antes, ¿no? Pero de esta que era muy caricaturesca, ¿no? Y yo me imaginaba haciéndole una garra de la muerte a un par de personas. Me lo imaginaba así como que, o sea, lo pensaba pero no lo hacía, ¿no? Como sanguíneo, ¿no? ¿A cuántas personas han matado pero todavía no le dice? ¿A cuántas personas han matado y todavía no le dices que las han matado? ¿No? Los sanguíneos somos así. Pedro era así. Pero fíjense que cuando nosotros pasamos y cuando nosotros vivimos un proceso en donde el carácter de Cristo se desarrolla en tu vida, entonces tú dices, uy, Señor, ayúdame. Señor, me dan unas ganas, papá, pero ayúdame a amarlo. Señor, yo soy tremendamente sanguíneo y quiero matarlo, pero ¿sabes qué? Voy a ir a conversar con él porque tal vez puede estar pasando un momento difícil. Y vas a donde él y le dices, ¿qué te pasó? ¿Qué onda? Pero te abstienes a querer matarlo, a querer insultarlo, a querer decirle algunas cosas. Necesitamos, iglesia, desarrollar el carácter de Cristo. ¿Saben por qué? El carácter de Cristo sabe controlar su propio temperamento. Y aquí es cuando debemos permitir que el Espíritu Santo empiece a ocupar espacios que nosotros tenemos cerrados en nuestras vidas. Yo la otra vez le decía a una persona, nosotros somos como una casa. Y cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ven a mi vida, Señor, te reconozco como Rey,
y Señor de mi vida, muchas veces ese señorío que nosotros le decimos al Señor, 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 tú eres mi Señor, pero ese señorío empieza abriendo la primera puerta, la puerta principal de tu casa. Y el Señor abre la primera puerta porque tú se lo permitiste. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos fueron la primera vez que se encontraron con el Señor y el Señor te dejó maravillado? Y es una felicidad inexplicable cuando conoces al Señor la primera vez y tú dices, esta felicidad no la he encontrado en ninguna otra parte. Yo quiero estar con el Señor, yo quiero más de Él, quiero conocerlo, quiero estar en su presencia, quiero orar. A veces, cuando nosotros hablamos del primer amor, cuando ese primer amor te lleva, hijo, ven a comer. No, mamá, no voy a comer. Estás ayunando. Estás buscando al Señor. Hijo, ven a tomar once. No, estoy orando, tengo un tiempo de intimidad con Él. ¿Cuántos recuerdan esos tiempos? ¿O cuántos no han vivido esos tiempos pero los quieren vivir con el Señor? Así comienza el deseo de avivar el corazón de uno. Necesitamos que el Espíritu Santo avive. Ahora me acordé que tuve una laguna, perdón. Pero cuando nosotros le decimos que es el Señor de nuestras vidas y entra a la casa, van a haber muchas habitaciones que todavía están cerradas. Van a haber habitaciones que todavía están cerradas. Y que eres hijo del Señor y nadie te va a quitar ese título de ser hijo, pero aún siendo hijo de Dios hay puertas en tu vida que están cerradas con candado y no le has permitido al Espíritu Santo entrar. Y no le has permitido. Yo vengo a decirte en este tiempo, iglesia, deja que el Espíritu Santo entre, gobierne en esas habitaciones. Deja que el Espíritu Santo, dale las llaves al Espíritu Santo para que pueda abrir esas puertas y decirle, Señor, ¿sabes qué? Estas puertas yo no se las paso a nadie, pero esta llave te la voy a pasar a ti porque confío en ti, porque sé que tú puedes hacer las cosas mucho más abundantemente de las que pedimos y hacemos. Entonces te entrego las llaves, Señor. Y el Señor empieza a sacar todos los bichos, a sacar los bichos que hay en esa habitación. ¿Han abierto una puerta de una habitación que no la han abierto en años? ¿Han abierto una puerta? ¿Han ido a arrendar a un lugar? Y que el arriendo te costó como 15 lucas en la noche? Y tú la abres así, las arañas. ¡Buah! No le ha pasado. Bueno, a mí tampoco. De 15. Hasta más barato yo he pagado. Yo he pagado hasta más barato. Fíjense que cuando abres la puerta, cuando le permites al Espíritu Santo abrir esas puertas que el Señor todavía no tiene el señorío, empiezan a salir los bichos, empiezan a salir la suciedad. Pero la suciedad no va a salir, iglesia. La suciedad no va a salir hasta que tú le permitas abrir las puertas. ¿Y saben qué? Esta palabra no es para primeros creyentes. No es para primeros creyentes, hermano. Esta palabra es para creyentes que ya llevan años. ¿Saben por qué? Porque hay un problema en los creyentes como nosotros, como yo, que llevan años en el Evangelio. Porque creemos que ya las sabemos todas. Porque creemos que ya está todo terminado. Porque creemos que la obra ya está terminada. Porque creemos o queremos creer que todas las puertas de las habitaciones están abiertas y tú sabes que no es así. Y tú sabes que no es así. Esta palabra, iglesia, es para los que llevan años en el Evangelio. Esta palabra, iglesia, es para los que se saben todos los tipos de lenguaje evangélicos que existen. Bautistas, pentecostales, presbiterianos, anglicanos, arminianos y todos los que ustedes se conocen. Calvinista, ¿cierto? Y todos esos. Esta palabra, iglesia, es para que tú, que llevas años en el Evangelio, rompas con tu orgullo y puedas darle las habitaciones que todavía no le has dado al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, iglesia? ¿Han escuchado este término? Y perdón que sea tan ofensivo. Con Dios no tengo límites.
como más pentecostal todavía, con Dios no tienes límites. Aleluya. Y hay como un suspiro. ¿Saben qué? Esa frase es cierta, pero tiene un condicionante. Seamos sinceros. Es cierta, pero tiene un condicionante. Necesitas desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el carácter va a ser determinante en tu vida. Con Dios no tenemos límite, pero el carácter va a determinar hasta dónde vas a llegar, iglesia. Alguien tiene que escuchar esto. Y esto es algo muy serio, iglesia. El carácter va a determinar hasta dónde tú llegas. El carácter. Sí, pero es que tengo dones. El carácter va a determinar hasta dónde llegas. Es el carácter de Cristo en la vida del creyente que va a determinar dónde llegas. Porque si no, de otra manera, se lo expongo así. Porque hay creyentes que murieron antes del día que debieron morir. ¿Ustedes sabían eso, no? Que hay creyentes que murieron antes del día que tenían que morir. No murió el día que tenía que morir, murió antes. ¿Por qué tenemos esa idea de que nosotros morimos cuando Dios quiso que muriera? Ahora, Dios sabía, sí. Dios sabe el día que tú vas a morir. Pero si hay algo que le tengo miedo es que llegue, me encuentre con el Señor y me diga, mira Esteban, tenía todo esto para ti. Mira. Todo esto tenía para ti. Y tú solo llegaste hasta aquí, ¿eh? El carácter de Cristo es importante, es serio. ¿Y saben cuál es el problema, iglesia? Estamos bien en la hora, ¿cierto? Tenemos Santa Cena, ya voy a terminar. Ya. Ese falta de carácter, ¿vieron? Cuando uno dice voy a terminar y no termina. Yo, por cierto, esta palabra es para mí, se lo digo muy en serio, no de falsa humildad, se lo digo en serio, porque uno no termina de desarrollar el carácter de Cristo, uno sigue desarrollando el carácter de Cristo. Iglesia, necesitamos tomarnos esto muy en serio. El carácter te va a determinar. Dios determina tu salvación y el carácter va a determinar tu vida aquí en la tierra. Fíjense algo importante. Fíjense algo muy importante. El problema, por decirlo de alguna manera, del carácter es que usted me puede decir, pastor, ¿me ora por mi carácter? Te voy a orar, pero el carácter no se quita con una oración. Voy a orar por ti para que el Señor te ayude, pero el carácter se desarrolla en los tiempos de adversidad. El hierro se afila con hierro. El carácter se desarrolla en los tiempos de adversidad, en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de debilidad, en los tiempos de tentación. En esos tiempos, es por eso que Pablo dice, ponte contento, iglesia, ponte contento cuando estés pasando diversas pruebas. Ponte feliz porque es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad que el Señor te está dando. Yo sé que no lo vemos así, pero la temporada que tú estás viviendo, iglesia, es una temporada que Dios te está dando para desarrollar el carácter de Cristo y para que el fruto del Espíritu Santo se integre en su vida. ¿Saben por qué? Porque esto no es así. Señor, dale carácter a mi hermana en el nombre de Jesús. ¿Dónde la vieron? Tenemos que reaprender muchas cosas, iglesia. El carácter conceptualmente lo podemos aprender en un congreso. Hagamos un congreso sobre el carácter.
Y pongamos diapos, y pongamos distintas cosas, y pongamos un videíto, y invitemos a un neurólogo, si lo queremos ver a nivel de las neurociencias. Y invitemos a un neurólogo, invitemos a un psicoterapeuta. Pero iglesia, el carácter se desarrolla en tiempos de adversidad. El carácter se desarrolla en tiempos de adversidad. El carácter no se desarrolla en un congreso, en una predicación. Pero quiero dejarte algo, iglesia. Quiero darte la buena noticia. Que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. El que comenzó la buena obra será fiel en completarla. ¿Cuánto admiramos la vida de José? José el soñador. José el que fue la mano derecha del faraón de Egipto. ¿Saben cuál era el problema en un momento determinado de su vida de José, que no sale en la escritura, pero se entiende implícitamente? Es que José tenía un don. Era soñar sueños e interpretaba sus sueños. Y adivinen lo que hizo. El perla. Hermanos, vengan. Soñé un sueño. Soñé un sueño. Y acá lo tengo, ¿no? Soñé que todos éramos unas gavillas de grano de trigo. Es un puñado de trigo amarrado. Una gavilla es un trigo, ¿no? De grano. Pero yo me alzaba. ¿Y ustedes? Mira tú, ¿ah? Dios no le dijo que fuera a contarle a los hermanos. Hermanos, vengan. No, si ahora sí. Este es un sueño de Dios. Vengan. Pero este lo tiene que escuchar mi papá. ¡Papá! ¡Ven! Soñé un sueño. Habían 11 estrellas, una luna y un sol. Y todos se arrodillaban delante de mí. Todos se arrodillaban delante de mí. Cuando Dios te dé una palabra para ti, una promesa futura, consérvala. Al menos que Dios te diga que la digas. Consérvala. ¿Sabes lo que pasó ahí? Es que José todavía no estaba preparado para ser la mano derecha del faraón. ¿Y saben lo que tuvo que hacer para que el carácter dominara el temperamento de José? Ustedes saben todo lo que pasó, ¿cierto? El José que contaba los sueños no es el mismo José que estaba a la mano derecha del faraón, iglesia. No era el mismo. El José que contaba los sueños a sus hermanos no era el mismo que recibió a toda su familia para bendecirla y para abrir sus granos, porque los granos se habían multiplicado gracias a José en Egipto. No era el mismo. ¿Saben por qué no era el mismo? Era el mismo José, con los mismos temperamentos, pero ya no con el mismo carácter. Ya no con el mismo carácter. Y yo te quiero preguntar, antes de que oremos, te quiero preguntar, ¿cómo está tu carácter, iglesia? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo estás en los tiempos difíciles? ¿Cómo te comportas en los tiempos de adversidad? ¿Cómo te comportas, iglesia, ante la falta de economía? ¿Cómo te comportas, iglesia, ante las crisis familiares? ¿Cómo te comportas? Iglesia, te quiero preguntar algo. ¿Cómo te comportas frente a la duda, frente a la incertidumbre, frente al enojo que sientes muchas veces? ¿Cómo te comportas? ¿Es tu temperamento quien domina el carácter o es el carácter quien domina el temperamento? Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre,